Buenas noches. Les damos la bienvenida a este espacio académico. Geraldine Espinosa Rodríguez, Brenda Catalina Mesa Romero, Diana Milena Urquijo, estudiantes en formación del programa de psicología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD, nos acompañan hoy en este conversatorio. Mi nombre es Rosamelia Martínez Guzmán y también hago parte de este equipo académico. Pertenecemos al grupo 34. Estamos cursando la fase número 3, llamada apropiación epistémica de la materia psicología política, bajo la orientación de la docente Casey Alexandra Acevedo. El tema de hoy que nos convoca es la subjetividad y los procesos de socialización política, partiendo de la siguiente pregunta orientadora, donde cada una nos deleitaremos escuchándonos y pues iniciando con este proceso de la pregunta orientadora que dice, ¿de qué manera los procesos de socialización política construyen la subjetividad política y tienen la capacidad de producir y reproducir escenarios de violencia? Bueno, tomo la palabra de pronto para hacer como en contexto un poco sobre esta pregunta y puedo decir que esos procesos de socialización política ayudan a formar la subjetividad política, porque pues es a través de ellos que aprendemos cómo ver el mundo, cómo entender ese poder, el gobierno y nuestro lugar en la sociedad. Por ejemplo, imaginemos a un niño que desde pequeño escucha en su casa que el gobierno es malo, que la única forma de cambiar las cosas es de este medio es a través de la violencia. Luego en su barrio también escucha lo mismo y pues por parte de todas las personas que están a su alrededor, líderes y demás, escucha la misma historia. Más adelante, este pequeño ingresa a un grupo armado donde le enseñan que luchar con armas es válido. O sea, él tiene ya todo ese contexto muy claro. Todo eso es socialización política, porque ese niño está aprendiendo una forma de pensar sobre lo político, desde lo que vive en su entorno. Entonces, estas ideas se van formando a su manera de ver las cosas, la subjetividad política y le hacen creer que pertenecer a ese grupo es lo correcto y que usar la violencia también va a ser necesario. Aquí puedo hablar un poco sobre lo que dice Herrera 2019, en el que cita que las subjetividades pueden ser en determinado momento un elemento aglutinador y homogeneizador del proyecto colectivo. Esto lo encontramos en la página 138. ¿Qué quiere decir? Que estas ideas compartidas dentro del grupo hacen que las personas se sientan unidas y actúen por esa misma causa. Y es así como se produce y se repite la violencia, porque pues ya sabemos que si una persona crece creyendo que esa es la forma correcta de luchar, va a actuar de esa manera y obviamente, probablemente también transmita esas ideas a otras personas, a los que están a su entorno, generando así y replicando lo que más se ha hablado o lo que nos evoca la pregunta orientadora, que es la violencia. Muchas gracias. Ahora le doy la palabra a nuestra invitada Diana. Adelante, Bueno, Dianita. muchas gracias, Rosita. En este conversatorio abordaremos tres conceptos claves, que es como los que tú los mencionabas, la socialización política, la subjetividad política y la violencia. Entonces, para dar un pequeño contexto, esa socialización política es el proceso por el cual nosotros aprendemos cómo participamos de esta vida política, influenciados ya sea por nuestra familia, los medios, la escuela y otras instituciones. La subjetividad política, por su parte, es cómo nos sentimos y nos posicionamos frente a ese poder político. Ambos procesos pueden consciente o inconscientemente reproducir o cuestionar la violencia, especialmente, como Rosa lo decía, cuando se normalizan esos discursos o esos actos que fomentan la exclusión, criminalizan o generan miedo de ciertos grupos. Frente a esto, el reto está en construir una socialización crítica y democrática, fomentando un pensamiento autónomo y reflexionando sobre los discursos que estamos consumiendo diariamente respecto a este tema. Como lo decía Paulo Freire, no nacemos sabiendo qué es la política, nosotros la aprendemos y la forma en la que la aprendemos puede hacernos sujetos democráticos o sujetos violentos.
Y es nuestra responsabilidad promover una forma de aprenderla que construya ciudadanos empáticos, críticos y comprometidos con la justicia social. Le doy la palabra a mi compañera. Brenda, ¿Cómo están? Mucho gusto. Buenas gracias. noches. Buenas noches. Sigue. Gracias. Cuando hablamos de socialización política, como decían las demás compañeras, nos referimos a ese proceso mediante el cual las personas desde muy temprana edad aprenden y asimilan valores, normas, creencias e ideologías políticas. Esto puede venir desde la familia, la escuela, como lo estaba mencionando mi compañera. Esto que va formando a través del tiempo, la subjetividad política, es decir, cómo cada persona se posiciona frente a un tema o frente a la política, cómo se siente, cómo actúa, qué considera que es justo y qué considera que es injusto. Todo esto va moldeando nuestra identidad y como sujetos políticos. Es ahí cuando se vuelve un poco complejo, porque siempre van a ocurrir, se van a tener inconvenientes o problemas democráticos o pacíficos. Siempre van a trabajar en la comunidad o estos problemas van a estar cargados de miedo, de odio, desconfianza hacia el otro, y esto también se interioriza. Em, es por eso cuando se explica que la socialización política no solo construye subjetividades, sino que también puede producir o reproducir escenarios de violencia. Por ejemplo, si nosotros crecemos en un entorno donde es legítima la violencia y que se utiliza para resolver conflictos, se va a normalizar con el tiempo y se va a transmitir. Entonces, lo que buscamos es que repensemos y eduquemos políticamente bien a las nuevas generaciones, porque al final la manera en que nos enseñan a mirar y a actuar en lo político define los mundos que construimos o destruimos. Eso es muy cierto. Geraldine, tienes la palabra. Ujú. Bueno, Rosa, Diana y Brenda, ahora que ya comprendemos estas categorías de socialización política, subjetividad política y sujeto político, podemos reconocer cómo los procesos de socialización política, especialmente cuando están marcados por discursos discriminatorios, excluyentes o violentos, pueden incidir en la formación de identidades individuales o colectivas con actitudes hostiles, prejuiciosas e intolerantes hacia otros grupos o personas. Este tipo de socialización incide en la forma en que el sujeto puede llegar a pensar, sentir y actuar, que es lo que llamamos la subjetividad política. Y en este caso de violencia se puede generar una forma de comportamiento agresiva que en determinados contextos sociales pueden llegar a normalizarse, aceptarse e incluso convertirse en un instrumento de justificación para la comisión de delitos de lesa humanidad o la no garantía de derechos humanos. La socialización política negativa tiene la capacidad o la característica de legitimar subjetividades que promueven la intolerancia, el odio, la obediencia extrema o un sujeto pasivo. A través de este proceso se construyen y se refuerzan estereotipos negativos, donde se consolidan formas de gobiernos que muchas veces rechazan la diversidad de pensamiento y que promueven y facilitan hechos de violencia y, como ya lo decía anteriormente, infligir los derechos humanos. Y podemos evidenciar que en estos tipos de gobiernos se tiende a condenar o a silenciar a aquellos sujetos que quieren adoptar una postura crítica y reflexiva y anteponerse ante esos discursos de violencia y odio. Les quería traer a colación dos hechos históricos que evidencian cómo una socialización política negativa puede incidir en actos de violencia. Uno de estos ejemplos es la historia de la Alemania nazi, que es un ejemplo clásico de cómo una socialización política negativa puede conducir a escenarios de violencia y genocidio, ya que durante este periodo se puede evidenciar que se realizó propaganda en educación, se promovieron discursos oficiales donde se daban esa idea de superioridad racial,
se promovía el odio hacia ciertos grupos como los judíos, personas discapacitadas, comunistas, entre otros, y se legitimó la violencia como un medio para lograr políticos sociales, para lograr objetivos políticos, sociales y económicos. U otro caso es el de Ruanda, que entre abril y julio de 1994, en apenas 100 días, fueron asesinadas cerca de 800.000 personas. Aquí, la socialización política negativa fue de índole étnica, ideológica y profundamente manipulada por el poder político. Aquí en Ruanda se promovió el exterminio, la obediencia absoluta a los líderes sociales. Incluso participar en ese genocidio era visto como un acto patriótico. Y quien se negaba a cometer ese genocidio era acusado de traidor o incluso era asesinado por no apoyar esta campaña. Estos eran los dos ejemplos que les quería traer, que representan cómo ese discurso en la socialización política puede incidir en la formación de subjetividades violentas. Sí, yo creo que lo más delicado de estos dos ejemplos es que todavía se vive y eso lo vemos aún, ¿sí? Entonces creo que es como también una invitación a tener un poco más como de criterio, como ser esas personas políticas que tomamos decisiones, que independientemente, y eso lo podemos ver, ¿no? No es solamente en lo político, sino en todos los entornos. Es decir, es una decisión individual lo que hace que cada una convierta esa perspectiva de vida que ha tenido, la convierta en pro y en mejora de, bueno, los derechos humanos, la convivencia, el respeto, la solidaridad, la empatía, para poder como convivir de una manera mucho más armoniosa, ¿sí? No sé si alguna más quiere hacer algún aporte. Sí, Sí, siento que las nuevas generaciones deben estar menos sujetas a las redes sociales, porque siento que las redes sociales son un ejemplo muy drástico de la manipulación que pueden llegar a tener, que afecta mucho sus criterios políticos, porque en las redes sociales se manejan muchas noticias que no pueden ser ciertas y van generando en los chicos unos pensamientos que no son correctos. Ahí Dianita tiene razón porque, claro, las redes sociales son un medio que promueven en una escala súper rapidísima cualquier discurso que no puede ser verdadero, pero que sí causa, eh, puede salir lastimado a alguien, un grupo, una persona, y y algo no muy hay como, masivo. no hay como una delimitación de su uso. Sí, 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 claro. Además de que, digamos que las redes sociales, digamos que puede que pueda mostrar la información, digamos que puede real, pero no completa. Entonces, en la red social se va a quedar con la parte que queda ahí, pero no va a estar como la persona a disposición de, bueno, voy a investigar más, pero ¿por qué están diciendo esto? ¿Qué está pasando? Y es ahí donde está el problema, que se quedan con lo poquito que ven ahí en la red y no profundizan más el problema o cuál es la razón. sí, eso es muy cierto, por eso también es como parte de la responsabilidad social que tenemos y por eso es bueno también lo que ustedes dicen, la fuente, ¿no? Porque pues de fake news están llenas las Ujú. redes sociales y a veces también nos dejamos llevar por esa emoción política, digámoslo o en este momento, haciendo un comentario. Por eso en algún momento escuchaba a un psicólogo que se me escapa el nombre en este momento y decía que uno jamás debería de responder en calor. Sí, o sea, responder de una vez. Y a veces uno ve esa agresividad en los comentarios de cierta posición política o alguna cosa. Y a veces nos peleamos nosotros, los que estamos alrededor de ellos, mientras ellos realmente se hablan, comparten y son hasta amigos. Entonces, romperse las vestiduras, como dicen por ahí, por una persona, un político que realmente no da un ejemplo, ¿sí? A los que están rodeándolos, pues eso es algo bastante difícil y complejo. Pero bueno, parte de este conversatorio era eso. Quiero agradecerles y dejarlas o quedarnos con este cierre para de pronto algún estudiante en formación que nos mire, se pueda deleitar con estas conclusiones
de este conversatorio en el cual entendimos que la socialización política pues es clave porque pues desde pequeños aprendemos a ver lo que nos habla la pregunta orientadora en específico, cómo es la política, cómo es el poder y cuál es nuestro lugar en la sociedad. También nosotros vimos que según el contexto y lo que nos enseñan, esa socialización puede formar ideas que justifican la violencia, ¿sí? O sea, como crecimos, lo que recibimos, eso mismo vamos a justificar. Por eso es que es importante cuestionar lo que aprendemos, promover una educación política mucho más crítica y consciente, porque la forma en que nos enseñan la política influye en que si nos volvemos sujetos que construyen paz y pues obviamente vamos a seguir repitiendo esta violencia. Entonces, a Diana, a Geraldine, a Brenda, muchas gracias por este espacio, gracias por haber participado de este conversatorio y feliz noche. Muchas gracias. Feliz noche, muchas gracias. Gracias.